Dune, un juego basado en la novela homónima de Frank Herbert, cuyos autores son Bill Everly, Jack Kitteridge y Peter Olotka. Este juego, esta edición que veis aquí, es de Gale for Nine y fue publicada en el año 2019. Pero no es la primera edición del juego. De hecho, la primera edición del juego la publicó Avalon Hill en el año 1979 y la portada es esta que veis aquí. Aunque años después, cuando salió la película de David Lynch de Dune, Avalon Hill pues cambió la portada y puso esta otra portada que veis aquí, que es la segunda portada que ha tenido el juego. Como veis ahí, pues aparece algo que se supone que es Sting, que era el protagonista de la película. Y años después tuvo una otra edición que sacó la casa francesa Juegos Descartes con esta portada. Bueno, esta portada de aquí. Así que como veis es un juego que ha tenido muchas ediciones y es por un motivo. Y es que es un excelente juego. Pues ha tenido varias ediciones o varias reediciones o varias portadas nuevas para vender el juego. Y esto es debido a porque la novela es una novela muy famosa, muy conocida, una novela que si no habéis leído, desde luego merece la pena leer, que tiene bastantes secuelas, incluso precuelas, y aquí hay rumores de que va a haber una nueva película ahora, o quizás una serie de televisión. Bueno, sabéis que las series de televisión ahora parece que están en todo. Pero bueno, volvamos al juego. El juego es un juego que, al menos en mi opinión, es uno de los mejores juegos que hay. Y es por varios motivos. Primero porque es un juego muy divertido de jugar, un juego muy tenso, un juego que se puede jugar de 4 a 6 jugadores, en realidad de 3 a 6, pero bueno, el número ideal es a partir de 4. Un juego en el que cada facción es distinta, cada facción es asimétrica. Vamos a tener cosas completamente distintas unas facciones de otras. Y lo más importante, al menos bajo mi punto de vista, es que consigue reflejar el ambiente que tenemos en las novelas. Que es un ambiente de tensión, de intriga continua. Y un ambiente, digamos, en el que todos y cada uno de los personajes y de las facciones tienen las cosas muy preparadas, digamos. Lo han pensado todo mucho y hay mucho... tienen una línea puesta, un plan y siguen ese plan. Una cosa muy curiosa del libro, que incluso ha sido criticada en algunos momentos o parodiada, es que los personajes llegan a... con solo la visión de otro personaje llegan a, digamos, hacer descripciones grandes. Es decir, del estilo de... veo que se acerca a alguien y que lleva el hombro derecho algo más bajo que el izquierdo. Seguramente eso es porque lleva un arma. Si lleva un arma es porque tiene una intención ofensiva hacia mí. Quizás debería prepararme, pero su paso no es muy apresurado. Eso quiere decir que está calmado y planifica atacarme cuando estemos cerca. Digamos, una evolución de pensamiento que en el libro ocurre varias veces, y de hecho he dicho que esto ha sido parodiado incluso en alguna otra novela. Y esto de alguna manera se refleja en el juego, porque es un juego en el que no hay ningún azar en el combate, prácticamente no hay ningún azar. El único azar que tenemos es donde nos va a salir la especie y donde nos va a salir las cartas de traición que tenemos, que no sabemos cuáles son exactamente, pero no hay azar en combate, digamos, en el desarrollo de juego. Lo cual nos da pie a que podamos realmente planificar o intentar controlar las cosas, controlando las diferentes cosas que tenemos en el juego. Bueno, esto pues a mí me parece que consigue implementar muy bien la novela, el ambiente que tiene el juego, se parece mucho al ambiente que hay en la novela. Y eso me parece notorio. Y además consiguiendo que sea un juego muy entretenido, un juego divertido. Bueno, vamos a echarle un vistazo y luego hablamos un poco más. Aquí tenemos el despliegue inicial de una partida de Dune. Como veis, pues lo que tenemos es un tablero que es circular, que representa el planeta. Aquí tenemos lo que sería el polo norte o el polo sur del planeta, es lo que llaman el Polar Sink, la zona helada. Y luego tenemos las cinco, digamos, ciudades o los 5 sitios donde vive la gente. No son estrictamente ciudades, porque tenemos Arrakis y Carthage, que son donde empiezan los Atreides y los Harkonnen, pero luego tenemos lo que llaman los Sietch, que son estos 3 sitios, que son los Sietch, que digamos son las cuevas o las ciudades, digamos, subterráneas donde vivían originalmente los Fremen, que son los lugareños de Arrakis, que es Dune. ¿Vale? Que tenemos aquí el Tuek Sietch, Havanja Sietch y Tap Sietch.
¿vale? Entonces van a ser los cinco, digamos, las 5 ciudades que van a marcar quién gana la partida, qué va a ser el objetivo. Normalmente, si jugamos sin alianzas, dominando 3, siendo el único poseedor de 3 de estos 5 sitios, ganaremos la partida. Como veis, al comienzo de partida, pues cada uno y es una cosa que marca siempre el juego, cada una de las facciones empieza de una forma distinta. Es un juego completamente asimétrico, cada facción es distinta, con sus habilidades distintas y que el comienzo es distinto. Tenemos, por ejemplo, los Atreides que comienzan en Arrakis, los Harkonnen en Carthage, que además son sitios especiales porque van a permitir, veis este icono de aquí, van a permitir, son los ornitópteros, una especie de aviones, helicópteros, bueno, una especie de vehículos voladores que imitan el movimiento de los insectos, van batiendo las alas, que van a suponer que esta es la facción que dominen estos dos sitios, va a poder moverse más. Va a tener cuando se mueva va a poder moverse 2 espacios. Normalmente las facciones solo se mueven un espacio, y si te dominas Arrakis o Carthage te vas a poder mover 2 espacios. Como veis, por ejemplo, aquí tenemos al emperador. Mentira, esto no es el emperador, esto es la cofradía, que el color del emperador es de color rojo, es parecido. Esto es la cofradía, que comienza dominando Togshet. La cofradía son los navegantes espaciales que llevan a la gente de un planeta a otro, plegando el espacio, porque en el universo de Dune el espacio se pliega, no se mueve uno de un lado a otro, digamos, de una manera normal, o no pasa al hiperespacio, sino pliega el espacio, y entonces consigue ir de un punto a otro al plegar el espacio. Bueno, es un concepto distinto y un concepto que, según lo que he leído, incluso puede ser bastante real. Cómo se podría desplazar uno por el espacio. Tenemos también aquí a los Fremen, que son los habitantes de Arrakis, de Dune, y que comienzan en Sheftar. Tenemos Javan Yaset, que no empieza nadie, y aquí tenemos a las Bene Gesserit. Las Bene Gesserit son una mezcla entre sacerdotisas y consejeras que van a estar por el planeta, y tienen una forma además de jugar y de ganar completamente distinta. Luego explicaré un poquito cada una de las facciones, pero para que lo veáis. Aquí tenemos más Fremen, los Fremen pueden empezar en Sheftar y también pueden empezar en diferentes sitios, y puedes repartirlos. Los Fremen y el emperador, que no está en el tablero. El emperador empieza fuera del tablero, no comienza no tiene ningún sitio, y aparecerá, llegará desde fuera del tablero, desde fuera del mundo de Arrakis, llegará con sus tropas. Y tiene tropas especiales, tanto los Fremen como el emperador. Bueno, pero eso lo explicaré cuando explique las facciones. ¿Vale? Que tengáis claro más o menos que este es el comienzo. Tenemos unas cosas importantes que son estos símbolos, que es donde puede emanar la especia. La especia es el dinero que hay en el juego. Y va a aparecer, sacando aquí unas cartas, sacaremos una carta y nos dirá dónde aparece. Por ejemplo, si sacamos esta carta, pues vemos que aparecen 10 puntos, que lo veis ahí abajo a la derecha, en el grid flat. Buscaremos dónde está el grid flat y colocaremos 10 puntos. Cogeremos aquí los 10 puntos, una ficha de 10 por ejemplo, o 2 fichas de 5, y los colocaremos en el grid flat. El grid flat está aquí, pues lo colocaremos aquí. Podemos colocarlos en cualquier lado del tablero, digamos, si hay zonas que están divididas en 2, ¿veis? Una cosa curiosa es que el tablero está dividido como si fueran las líneas de un reloj, digamos, está dividido en zonas que parten del centro. Y esto es muy importante porque van a marcar dónde está la tormenta. La tormenta es este marcador de aquí, que va a ir desplazándose y va a ir barriendo el planeta. Barriendo literalmente, porque va eliminando todas las fichas y toda la especia que haya en los terrenos que no sean montañas, digamos, estas zonas que son montañas, y en las ciudades. Lo va eliminando todo, completamente todo. Y eso es importante porque va a generar un efecto de limpieza, de barrido, y a veces vamos a perder nuestras tropas y vamos a perder la especia que se va quedando allí. Son estos puntos que he puesto aquí. Bueno, eso es lo que vamos viendo. Digamos dónde va a aparecer la especia, la tormenta que va girando alrededor, y luego tenemos los puntos donde está cada jugador. Y eso va a ser importante porque va a empezar jugando el jugador que esté más cercano a la tormenta. En este caso, por ejemplo, aquí serían los Fremen. Si estuviera aquí, pues sería los Atreides, los Harkonnen, las Bene Gesserit, el emperador y los Fremen. Bueno, esto es siempre me confundo, la cofradía. Bueno. Así que esto es lo que vamos viendo aquí. Aquí, por otro lado, se nos van a marcar las diferentes fases del juego. Las diferentes fases del juego las vamos a ir marcando. Y los turnos de partida, que en principio son 10 turnos. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí en el tablero.
Pero vamos a ver qué es lo que hace realmente especial este juego. Voy a explicarlo poco a poco y vamos a una perspectiva distinta, una visión distinta. Estas son las 6 facciones que vamos a tener en el juego, en un juego que podemos jugar hasta 6 jugadores, de 3 a 6, y son las 6 facciones que se recomienda. Tenemos los Atreides, que serían los buenos de la película, son los protagonistas, digamos, de la novela, y su líder, Paul McDeep, es el protagonista de la novela, y van a tener cada uno de las facciones unas habilidades distintas. Te decía, tenemos los Atreides, que serían los buenos, tenemos los Harkonnen, que serían lo contrario, los enemigos de los Atreides, y serían, digamos, los malos de las novelas, los malos de la película. Luego tenemos los Fremen, que son la facción que vive en el planeta Arrakis, en Dune, y que son los que conocen más la especia, y serían aliados normalmente de los Atreides, al menos lo son en las novelas, aunque aquí, claro, puede ser de cualquiera. Tenemos el Emperador, que serían los aliados de los Harkonnen, enemigos de Atreides y Fremen, que son los que quieren controlar el planeta, y... bueno, siempre estoy hablando un poco de lo que son en la novela, en la película. El emperador, tenemos las Bene Gesserit, que son consejeras y especie de consejeras y de sacerdotisas, poco neutrales, se supone que están en todas las facciones, un poco neutrales, pero también un poco con su propia agenda, sus propios intereses. Y finalmente el Gremio Espacial, que son los navegantes, los que llevan a la gente de un lado a otro, y que también pues tienen su propia agenda, como todos en este juego y en las novelas. Que esa es la interacción que se crea. Cada uno de ellos va a tener unas habilidades que vienen resumidas aquí en una hoja. Cada uno de ellos tienen su hoja con habilidades, de manera que vamos a tener 6 facciones completamente distintas, con habilidades completamente distintas. Como veis, cada uno tiene la suya y es importante el saberla. Voy a hablar de ellas un poquito una a una, pero muy por encima, como siempre hago. No quiero hacer un tutorial detallado, sino simplemente para que veáis cómo encaja cuando luego cuente cómo funciona la secuencia de juego, veáis cómo encaja todo. Vamos a empezar poco a poco. Empezaremos por Atreides, Harkonnen, bueno, vamos a ir haciendo poco a poco. Los Atreides, que como hemos dicho son los protagonistas de la novela, digamos serían los buenos, con Paul McDeep, que es Paul Atreides, que sería el protagonista. Y como vemos, pues tienen aquí sus líderes, tienen buenos líderes de 5, que son un buen número, son líderes potentes, y tiene 2 además. Tienen sus tropas y luego sus habilidades. La habilidad básicamente que tienen los Atreides es su presencia, es decir, son capaces de ver las cosas del futuro. Y eso les va a permitir que en la fase de puja puedan mirar las cartas antes de pujar por ellas, y durante la batalla van a poder también preguntarle a un jugador cuál es una de sus partes del plan de batalla, lo cual son habilidades bastante buenas. Aquí tenemos a los Harkonnen. Los Harkonnen son los que podríamos decir los malos de la película, o unos de los malos de la película. Son los contrarios a los Atreides. Y bueno, como veis aquí, para empezar, tienen un buen líder, que es Feyd-Rautha, que es un líder de 6, que es un buen líder, y luego otros líderes decentes, como el de 4 y de 3, cual no está mal. Luego en combate son bastante peligrosos. ¿Por qué? Porque los Harkonnen tienen varias habilidades. Para empezar, cuando eligen los traidores al principio de la partida, cada jugador va a elegir un traidor. Con estas cartas de traición, de traidor, que vienen todos los líderes que hay en el juego, vienen aquí. Y se van a repartir 4 cartas a cada jugador. Y de esas 4 cartas, cada jugador elegirá uno como el traidor. El traidor significa que si en un combate ese líder que hemos elegido como traidor es el líder que utiliza el otro jugador, ganaremos automáticamente el combate sin ninguna pérdida. Digamos, porque ese líder vende al bando contrario y se pasa a nosotros. Vale, pues los Harkonnen, las 4 cartas que reciban, los 4 son traidores. Conservan las 4 cartas, no tienen que elegir una sola de ellas. De manera que tienen 4 veces más traidores que los demás, lo cual ya es una gran ventaja. Otra cosa que también hacen es que normalmente cada facción solo puede tener 4 cartas de traición. No de traidores, sino de traición, que son las cartas de donde vienen las armas, donde vienen las Family Atomics, el Golat el Laxu, el Har, como digamos, todas las cartas con habilidades especiales se llaman cartas de traición. Bueno, pues de esas cartas normalmente cada facción solo puede tener 4, los Harkonnen pueden tener 8, el doble de ellas. Y además cuando compran una en la fase de puja, les regalan otra. Otra que además no ve el Atreides, de manera que el Atreides no sabe cuáles son las cartas o la mitad de las cartas de los Harkonnen. Como veis, pues es una facción muy basada en el tema de traición, de oculto, una facción que es peligrosa de pelear con ellos además porque cuando te matan un líder en combate, te roban otro líder.
digamos, un montón de cosas que hacen que sea una facción fastidiosa de pelear con ellos. Aquí tenemos a los Fremen. Los Fremen son los habitantes de Arrakis, los habitantes de Dune. Y son una facción que, una de sus características, tienen varias, pero bueno, una de ellas es que tienen los mejores líderes. Vemos a Stilgar de 7, Channin de 6, Otin de 5. Es decir, tienen muy buenos líderes, pero es una facción que normalmente va a tener poco dinero, va a tener poca especia, poco acceso a ella. Es muy buena en combate por sus líderes y porque tiene estas tropas especiales que vemos que tienen aquí una estrellita. Estas tropas de aquí, que son los Fedaykines. Son unas tropas que valen el doble que las demás. Es decir, cada Fedaykin vale un punto en combate. Si es apoyado por especia, vale 2 puntos en combate. Y las habilidades que tienen es que pueden moverse más fácilmente. Es decir, tienen mayor movimiento que los demás. Y además pueden manejar a los gusanos. Cuando sale un gusano, en las cartas, cuando sacan las cartas para generar especia, a veces sale un gusano. Cuando sale un gusano, los Fremen pueden utilizarlo para moverse. Cuál es una habilidad que está bastante bien también. Es una facción que, si consigue dinero, es muy muy poderosa. Si consigue dinero y con ello consigue cartas de traición, se convierte en muy poderosa. Aquí tenemos al Emperador. El Emperador es la facción que probablemente tiene más dinero en el juego. ¿Por qué? Porque una de sus habilidades, o su gran habilidad, es que el dinero que se paga por las cartas de traición se lo queda el Emperador. Salvo el que él paga, que se lo va al banco, pero todo lo que pagan los demás se lo queda al emperador, con lo cual le conviene que esas pujas vayan muy altas y vayan bien, y haya muchas pujas. Otra cosa que tiene es que tiene buenos líderes, tiene al Conde Fenrir, al Capitán Arsman, que son de 6 y de 5, y luego tiene tropas especiales igual que el Fremen. El Fremen tiene los Fedaykin, el emperador tiene los Sardaukar, que son estas tropas de aquí, que valen también el doble, contra todos menos contra los Fedaykin, es una cosa especial. Así que como vemos, el emperador pues es una facción que no tiene esas habilidades tan jugosas que tienen a lo mejor los Atreides o las Bene Gesserit, pero sí va a tener mucho dinero y eso le va a disponer siempre de muchas cartas. La Cofradía Espacial es otra de las facciones y la Cofradía es la habilidad que tiene es que cuando otro jugador viene de fuera del planeta, le paga a la cofradía ese dinero para poder, digamos, llegar. Es decir, las tropas que entran de fuera del planeta, que son todas menos las de los Fremen, deben pagarle dinero a la cofradía, con lo cual la cofradía suele tener dinero al menos en algunos momentos de la partida, porque en el momento de que ya han desembarcado todas, ya obtiene menos dinero. La cofradía tiene otra cosa curiosa y es que puede conseguir mover sus tropas de un lado a otro, digamos, saliendo del tablero y volviendo a colocarlas. Y puede elegir también en qué momento mueve del turno. Es decir, no mueve siempre por el orden de juego que marca la tormenta alrededor del tablero, sino que puede elegir cuándo mueve, lo cual son habilidades especiales que no están mal. No tiene malos líderes, aunque no es la mejor en combate, pero bueno, la mezcla de elegir cuándo te mueves y que tener dinero más o menos habitualmente, le hace que sea potente también. Y tenemos también a las Bene Gesserit. Las Bene Gesserit son una mezcla, ya he dicho, como de consejeras y de sacerdotisas. Son mujeres todas y tienen varias características interesantes en el juego. Para empezar, son una facción que normalmente no va a tener acceso a dinero pero va a poder utilizar la calidad Choan todos los turnos. Va a poder ir recibiendo calidad Choan. Y luego tiene la habilidad de que cada vez que un jugador llega al planeta, es decir, sus tropas llegan de fuera del tablero y entran en el tablero, la Bene Gesserit va a poder meter un consejero con ellos. Cogerá una de sus fichas, una de sus tropas y la dará la vuelta por este lado rayado. Eso significa que convive con ellos y se añadirá al movimiento de manera gratuita de las otras tropas. De manera que cada vez que un jugador trae tropas de fuera del tablero, las Bene Gesserit pueden introducir una. Y además, al comienzo de cada turno, decidirá si sus tropas conviven, se mantienen como consejeros o, digamos, deciden no convivir y combaten contra los otros jugadores, dándoles la vuelta. Por este lado rayado están conviviendo, por este lado estarán combatiendo. Y eso es una habilidad bastante importante que puede afectar bastante en el juego. Otra cosa que tienen es que, como veis, todos los líderes que tienen, las 5 líderes que tienen, son de valor 5, es decir, son todas iguales, lo cual está muy bien, son muy potentes. Y luego tienen una habilidad especial, que es la habilidad de la voz. Y es que cuando están en combate pueden obligar a que el otro jugador utilice alguna carta o utilice algún líder en concreto, suponiendo que la tenga. Es decir, puede decir, utiliza
defensa de escudo, o puede decir no utilices defensa de escudo, o puede decir utiliza a determinado líder, utiliza a Fate Gauta, o utiliza al que sea. Bueno, digamos, y es una habilidad importante, una habilidad poderosa que hace a las Bene Gesserit un enemigo peligroso siempre. Otra característica que tienen además las Bene Gesserit es que al comienzo de partida pueden hacer lo que se llama la predicción, pueden predecir quién va a ganar, con lo cual tienen unas cartas, son las cartas de predicción, que son estas, hay unas cartas, pueden predecir qué jugador va a ganar, aquí tenemos las 6 facciones, deciden qué jugador va a ganar y en qué turno. Aquí tenemos cartas con todos los turnos, del 1 al 10. Y si esa facción ganase en el turno que la Bene Gesserit ha predecido, esto es una predicción que se hace en secreto, el jugador de Bene Gesserit escogerá las cartas y las tendrá en secreto. Si coincide el jugador que ha ganado y en el turno que ha ganado, en lugar de ganar ese jugador, ganarán las Bene Gesserit, lo cual pues es un fastidio, es bastante complicado de conseguir, sobre todo cuando no has jugado mucho. Incluso cuando has jugado mucho es complicado. Yo solo he ganado una vez con las Bene Gesserit de esa forma y solo lo he visto ganar 2 veces, la vez que gané yo y otra vez que ganó otro jugador, y puede haber jugado 25 o 30 partidas fácilmente. Y bueno, pues es una habilidad curiosa. Y estas son las Bene Gesserit. Aquí tenemos la secuencia de juego. Las fases se van a ir resolviendo de una en una y todos los jugadores las van a ir haciendo cada vez que llegue, la van a hacer todos los jugadores. Es decir, conoceremos por la fase de tormenta, donde la tormenta que hemos visto, que es esa ficha que hay alrededor del tablero, se va a ir moviendo, ¿vale? Después de eso veremos la fase donde brota la especia y la fase de Nexus, que es donde se pueden hacer las alianzas. Es decir, sacaremos cartas para ver dónde hay especia y podrá haber alianzas, si se juega con alianzas. Después está la fase de Caridad Choam, que es en el caso de que un jugador no tenga dinero después de la fase de especia. Si no tiene dinero puede reclamar Caridad Choam, es decir, le dan un puntito de especia por pura caridad. Es decir, es muy triste, pero bueno, digamos te puede librar. Tenemos la fase luego, la fase de pujas, que es donde se adquieren las cartas de traición, que es una de las fases más interesantes del juego, que ahora explicaré un poquito más en detalle. Después la fase de revivir, donde las tropas que hayamos perdido, incluso algunos líderes, pueden ser revividos. Luego tenemos la fase de movimiento. La fase de movimiento es donde van a llegar tropas desde el shipment, que es que llegan tropas o fichas desde fuera del tablero, y donde las fichas del tablero se pueden mover. Es importante saber que solo vamos a poder mover una pila de nuestras tropas por... Cada jugador solo va a poder mover una sola pila. Es decir, no podemos mover todas las fichas que queramos todos los turnos. Solo vamos a poder mover una. Pero las fichas que vengan de fuera del tablero van a poder llegar y luego moverse. Después de que todos los jugadores se hayan movido en orden de juego, siempre todas estas cosas se van a hacer en orden de juego. Después de que se hayan movido todos, vendrá la fase de batalla, que es otra de las fases interesantes del juego y que tiene además un desarrollo bastante original, que luego hablaré un poquito más en detalle de ella también. Después, la fase de recolecta de especia, es decir, primero ha salido la especia, los hemos podido mover a intentar recogerla, pero antes de recogerla vamos a tener que pelear con otros jugadores que a lo mejor también quieren recogerla. Y las tropas que sobrevivan son las que van a poder recoger en la fase de recogida de especia, en la fase octava. ¿Vale? Y luego finalmente viene la fase final, la fase que aquí le llaman la pausa mentat. Los mentat eran como unos, digamos, serie de gente que estaba con una mente muy especial, digamos, muy educada para ser una especie de computadoras humanas. Y bueno, simplemente aquí la fase mental, que es a ver si alguien ha ganado la partida. Estas son las secuencias de juego. Y tenemos cosas pues interesantes que conviene explicar un poquito más en detalle, que son sobre todo el tema de la batalla y el tema de la puja. Vamos a ir poco a poco. En la fase de puja vamos a pujar por las cartas de traición. Y como veremos hay un montón de tipos de cartas de traición. Tenemos, por ejemplo, las armas de droga, las armas de veneno. Tenemos 4 cartas distintas de venenos, que son estas 4. Y tenemos también 4 armas de proyectil, que pueden ser cuchillos o pueden ser pistolas. ¿Vale? Estas son importantes porque nos van a permitir en el combate matar al líder del contrario, y como veremos luego en el combate es importante. Y para defendernos de estas armas pues tenemos
los olisqueadores, los snoopers, que nos van a permitir detectar los venenos, o los escudos, que van a evitar que nos haga daño las armas proyectil. Así que, como veis, estas son algunas de las cartas de traición importantes, aunque luego hay muchas otras más. Estas son otras cartas de traición. Tenemos los Two Trans, que nos permiten preguntarle a un jugador, hacer preguntas a un jugador que nos debe contestar sí o no. El Hark, que nos va a permitir mover más fichas de las que tenemos. Los Gola Trilaxo, los Trilaxo Gola, que nos van a permitir revivir más tropas o revivir un líder. El Weather Control nos va a permitir mover la tormenta como queramos. Las Family Atomics nos va a permitir destruir la muralla escudo y que tanto Carthage como Arakens se vean afectados por la tormenta. Y el Lasegun, que es una arma especial que no es parada por los escudos. De hecho, si junta un escudo con el Lasegun, se produce una explosión atómica, que hace el mismo efecto que la Family Atomic si tuviera lugar en la muralla escudo, en el Shell Wall. Bueno, como veis, son muchas más, pero hay más todavía. Tenemos también los Cheap Heroes, los héroes baratos, que nos van a permitir sustituir uno de nuestros líderes. Tenemos las dos cartas de Karama, que son dos cartas con muchas habilidades especiales, que van a permitir hacer a cada facción una cosa especial distinta, y son bastante importantes. Y luego tenemos, para que no sea tan fácil todo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cartas que no hacen nada, son cartas inútiles. Y estas son las cartas de traición. ¿Y por qué son importantes todas? Bueno, pues aparte de por sus efectos, por una cosa muy importante que es la puja. Vamos a ver cómo se hace la puja, la subasta, por estas cartas. La fase de puja es una fase muy importante, porque es en la fase en la que vamos a conseguir las cartas de traición. Y se va a realizar de una forma muy peculiar, y es una de las cosas que más llama la atención del juego. Tú vas a pujar por las cartas sin saber por qué carta pujas. Pujas a ciegas. El único jugador que tiene algo de información es el Atreides, por una de sus habilidades especiales que se llama Presciencia, que es capaz de mirar las cartas antes. Y pues, los jugadores van a ir pujando por orden. Con una cosa especial también tiene la puja, y es que el dinero que se ponga en la puja lo va a ganar el emperador. Digamos, vemos viendo de aquí cómo van de nuevo otra vez todas las habilidades de las facciones van cruzándose y van interfiriendo, van enlazándose en el juego. En la puja, el Atreides mira las cartas y después se puja. Y el dinero de la puja va para el emperador. Con una salvedad, y es que por ejemplo si el Harkonnen gana la puja, le regalan otra carta. Una segunda carta que el Atreides no sabe cuál es. De manera que el Atreides normalmente tiene controladas qué cartas hay, salvo las que tiene el Harkonnen, que además es capaz de tener el doble de cartas que los demás. Cada jugador solo puede tener 4 cartas de traición, el Harkonnen puede tener 8. Es una de sus habilidades especiales. Bueno, y esto va generando esas sinergias o esas diferentes situaciones que el juego hacen que sea realmente interesante. Los combates se van a resolver utilizando la rueda de batalla, que es esta rueda que veis aquí. Esto es una rueda en la que vamos a poder ir girando, y aquí colocaremos la fuerza que utilizaremos en el combate. ¿Veis? Va girando y vamos cambiando para ver qué fuerza tenemos en el combate. La fuerza que podemos poner va a ser corresponder con las tropas que tengamos en esa batalla. Normalmente cada tropa tiene un valor de medio punto. Si la apoyamos con especia, es decir, por cada punto de especia que pongamos, conseguiremos que una fuerza, una tropa, pase de medio a un punto. Y así pondremos. Pero una cosa importante es que el valor de puntos que pongamos son tropas que tendremos que eliminar, ganemos o perdamos la batalla, lo cual es bastante importante. Así que aquí colocaremos la fuerza que pongamos y van a ser las tropas que perdamos, ganemos o perdamos la batalla. El perdedor va a perderlo todo, pero el ganador perderá lo que ponga aquí. Se puede poner también, por ejemplo, estos serían 4 puntos, pero si ponemos aquí serían 4,5. Y podemos poner pues la fuerza que queramos al final, 10, 12, lo que sea. Pondremos la fuerza. Esto se va a poner en secreto, por supuesto. Y además colocaremos aquí obligatoriamente un líder. Colocaremos aquí un líder, en este caso el conde, el capitán Arsman, que es el líder, el mejor líder de hecho del emperador. Lo colocaremos ahí. Podemos colocar un líder. O podemos colocar, si no tenemos un líder o no queremos usarlo, porque cuando coloquemos un líder corremos el riesgo de perderlo, de que muera, podemos colocar, si no, una carta de Cheap Hero. Una carta de un líder barato, que no tiene valor, no va a sumar fuerza, porque los líderes van a sumar su valor de fuerza, en este caso 5 del capitán Arsman. Arasham va a sumar 5, pero el líder barato no nos va a sumar nada. Lo podemos colocar y luego además podemos colocar 2 cartas más, un ataque, un arma y una defensa. Podríamos colocar, por ejemplo, un arma de veneno y una defensa
de escudo. Y el otro jugador haría exactamente lo mismo. Y se compararían los dos planes. Esto se llama el plan de batalla. Se compararían los planes de batalla. Si los líderes no mueren, pues se sumaría el valor del líder al valor que hayas colocado en la fuerza. Y el que tenga mayor valor será el ganador. ¿Vale? Esto es como se van a desarrollar las batallas. Lo cual, pues, bueno, hace que haya muchas cosas metidas en medio, como ahora vais a ir viendo. Como hemos visto antes, el tema de la apuesta tiene, pero aquí también entran en juego muchas habilidades especiales de algunas de las facciones. Los Atreides, por ejemplo, las Bene Gesserit, entran muchas cosas en juego. Y esto es una de las cosas más interesantes del juego. Toda la interacción, siempre llevo insistiendo mucho en todo el vídeo, toda la interacción de las habilidades de las facciones unas con otras. Como hemos visto, se va a colocar toda esa información en la rueda de batalla, lo que se llama el plan de batalla, se va a ir colocando, pero van a entrar en juego también un montón de habilidades y un montón de cosas de las diferentes facciones. Por ejemplo, el Atreides puede preguntarle, utilizando de nuevo su presciencia, puede preguntarle al otro jugador por una de las partes del plan de batalla. Puede preguntarle cuántos puntos va a poner, cuánta especie va a colocar apoyando, puede preguntarle qué líder va a utilizar, si va a atacar si va a utilizar un tipo de ataque o va a utilizar un tipo de defensa, puede hacerlo. Las Bene Gesserit, por ejemplo, pueden obligar al otro jugador a utilizar determinadas cosas. Utilizan su voz, una voz, digamos, una de las habilidades que tienen en la novela es que tienen una voz, digamos, que obliga, que flexiona la voluntad de los contrarios, y en este caso se utiliza para, digamos, para obligarle a colocar algo en el plan de batalla. Le puedes decir, utiliza determinado líder, o utiliza una determinada defensa, o no utilices una determinada defensa, o utiliza un determinado tipo de ataque. De manera que las Bene Gesserit también tienen esa habilidad en el combate. Por ejemplo, los Harkonnen tienen muchas más habilidades, muchas más cartas de traición, porque pueden tener el doble que los demás, pero además, si matan a un líder en combate, ganan dinero. Como todas las demás facciones, cuando matas a un líder ganas el dinero, el valor que tiene el líder, pero el Harkonnen además consigue capturar a otro líder de esa facción. Digamos que bueno, cada una de las facciones tiene una cosa distinta que se entremezclan en el combate, y esto hace que el juego sea muy rico. De nuevo, siempre esas interacciones, lo que es cierto es que todas esas interacciones son muy divertidas, son muy interesantes, pero bueno, a veces necesitas un tiempo, unas cuantas partidas para conseguir verlas. Explicado un poco por encima cómo funciona Dune, con esos puntos que a mí son los que me llaman la atención, el tema de la subasta, el tema de los combates, y como habéis visto, pues al final, en la subasta uno tiene que saber, el Atreides es el que puede controlar un poco las cartas, y saber quién tiene las cosas y quién no tiene las cosas, pero todos los demás jugadores deben estar siempre atentos en el desarrollo del juego, qué cartas tiene cada jugador, qué cartas usa, qué cartas no usa, qué armas ha usado, qué defensas ha usado, qué cosas tiene cada uno, para tener ese control, ese poder generar ese plan del que he hablado al principio del vídeo, que se asemeja mucho el plan que tienen los personajes de las diferentes facciones en el libro. Y esto es lo que hace realmente interesante al juego, el tener en mente, pues, el Fremen he visto que tiene un arma proyectil, pero no parece tener defensas. En cambio, la cofradía sí tiene defensas, tanto para veneno como para proyectil, pero no parece tener ataques. O, bueno, cada uno ir controlando. He visto que la Bene Gesserit tiene una carama, o la Bene Gesserit tiene la Según, o lo que sea. Digamos, ir controlando esto, ¿no? Porque luego en el combate, pues tú vas a ver realmente las tropas que tiene cada uno. Puedes calcular o puedes haber visto la especie que ha recibido, con lo cual puedes suponer o puedes controlar cuántos puntos puede poner en el combate. Sabes qué líderes tienes disponibles, cuáles no. Sabes cuáles son tus traidores, o cuál es tu traidor, o cuál no es. Entonces, digamos, hay un montón de datos, un montón de información que va a estar disponible según vaya desarrollándose el juego, y que tenemos que ir absorbiendo y tenemos que ir controlando. Y esta parte, a mí realmente es la que me gusta, me llama la atención de este juego, el que tú puedas tener, digamos, ese control. No necesariamente los demás lo van a tener, y a ti te van a escapar cosas, evidentemente, pero puedes llegar a controlar. Hay veces que un jugador que haya prestado atención, especialmente si será Atreides, evidentemente, puede llegar a saber cuál es el plan completo de batalla que le va a poner otro jugador. Lo puede prácticamente adivinar, con lo cual puede asegurar los combates. Yo sé que voy poniendo esto de aquí, él va a poner esto, va a sumar, y lo más que va a poner son 12 puntos. Si yo pongo 12 y medio, sé que gano la batalla.
puedes que llegar a calcularlo. Y esto realmente a mí me resulta muy interesante en el juego. Y el ir viendo las pujas, hasta dónde van llegando, a dónde puedes llegar, ir controlando, decir, por ejemplo, tienes que decidir, pues quiero dejar al Fremen con muy poco dinero, porque si tiene muy poco dinero no va a poder tener acceso a cartas. Si tuviera acceso a cartas, como tiene las mejores tropas, tiene los mejores líderes, probablemente va a ser difícilmente batible. Pero el Fremen puede también decidir esperar, porque llega un momento en que todos los jugadores tienen su mano ocupada de cartas y las cartas salen a puja por muy poco dinero. Entonces los otros jugadores tienen que ser conscientes de eso, tienen que quitarse cartas de encima, hacer combates para eliminar cartas, porque la única forma de eliminar cartas es haciendo combates, tú no te las puedes descartar. Digamos, hay una serie de mecánicas, una serie de... no mecánicas, una serie de rutinas, una serie de cosas que tienes que ir haciendo en el juego que normalmente no lo vas a ir viendo hasta que no has jugado 2, 3, 4 partidas. Y a partir de ahí el juego se convierte en un juego realmente increíble, un juego fantástico, con un montón de posibilidades, con un montón de vas viendo las diferentes situaciones. Realmente merece mucho la pena. Y es una gran suerte que tengamos esta edición disponible, porque es una edición con una presentación mucho mejor que la que tenía la antigua de Avalon Hill. La de Descartes era mejor, pero esta es todavía incluso mejor que la de Descartes. Y yo creo que merece mucho la pena. Bueno, espero que, como siempre, el vídeo os haya resultado útil, entretenido y haya merecido la pena. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.